Hola, muy buenas. Mi nombre es Gabriela Gómez Galíndez, del despacho Sigma 6 Abogados, despachos de Derecho de Extranjería, ubicados en Valencia, España. Vamos a hablar en el día de hoy de la autorización de estancia por estudios, o también llamada visa de estudios en España. ¿Qué es exactamente este permiso? Es una autorización que nos permite permanecer por más de 90 días en España con el objeto de realizar estudios o ampliación de estudios en algún centro superior de estudios que esté avalado por el Estado español. ¿Es necesario que sea un centro público? No, puede ser también un centro privado. ¿Puede ser estudios universitarios solamente? No, pueden ser también estudios no universitarios. Si bien pueden ser estudios universitarios de grado, posgrado, másteres o doctorados, también podemos cursar, por ejemplo, el estudio de un idioma o una formación profesional. ¿Dónde y cuándo debemos solicitar esta autorización? Tenemos dos posibilidades. La autorización se puede pedir a través del consulado del país del que nosotros seamos residentes o, digamos, seamos nacionales de ese país, si coincide, o del que nosotros seamos residentes durante los últimos 5 años. Podemos hacerlo a través del consulado español de ese país. La otra opción es también a partir de una modificación realizada en un Real Decreto en el año 2018, es que ahora la novedad es que también se puede realizar a través de la entrada como turista dentro de los primeros 60 días de entrados en España. ¿Qué significa esto? Que tenemos las dos posibilidades. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para poder pedir este permiso y tener el tiempo suficiente para poder entrar a cursar los estudios que deseamos realizar? Deberemos tener en cuenta en este caso los tiempos en los que nos tendremos que manejar para poder tener una exitosa entrada con nuestra visa o nuestra estancia de autorización de estancia por estudios aprobada en España. Por lo tanto, es aconsejable tener un poco de organización en el momento de organizar nuestro estudio y averiguación de las posibilidades de matricularnos en las diferentes carreras o cursos en los que debamos o nos interese, para saber con qué tiempo debemos empezar a mover toda la documentación que debemos presentar en ambos casos. Podemos presentar tanto en forma a través del consulado en el país de origen o en el país en donde hemos residido en los últimos 5 años, o si no, lo podemos hacer entrados en España como turistas. Lo importante es que en el momento de aplicar tanto a la visa en el consulado como a la autorización dentro de España, es que ya tengamos la aceptación del curso o carrera en la que nos hemos matriculado y el justificante de pago realizado. Pues muy bien, ya tenemos nuestra matriculación en el curso o carrera o máster al que deseamos aplicar. ¿Y ahora qué más debemos hacer? Si estamos en Argentina o en Perú o en el país desde donde nosotros deseemos aplicarlo y lo queremos hacer a través del consulado, deberemos, dependiendo del consulado, solicitar cita y presentar la documentación para el visado por estudios. Si de lo contrario, nuestra idea es venir a España con la documentación preparada, lo podemos hacer a través de las oficinas habilitadas de extranjería. Se puede hacer a través del registro general o también se puede iniciar en forma telemática. ¿Qué documentación, además de la matrícula, debemos preparar? Muy importante. Dependiendo si nuestra estancia por estudios va a ser de 6 meses o más de 6 meses, hay 2 documentos en los que sí o sí debemos hacer mucho hincapié. Vamos a hablar en general y luego haremos hincapié en estos 2 documentos. En principio, debemos mostrar algo muy importante, que son los medios de vida. ¿Cómo vamos a justificar que nosotros podemos tener nuestra manutención para todo el tiempo que transcurran nuestros estudios? Pues bien, deberemos pensar
que lo que nos está solicitando el Estado español para poder creer que estamos en condiciones de poder cubrir los gastos de nuestra propia subsistencia es teniendo un equivalente mensual de ingresos al IPREM, ¿sí? Que es un índice que en este momento está en unos 549 euros. Entonces, debemos saber que nosotros tenemos que tener ese ingreso mensual multiplicado por la cantidad de meses en los que va a durar nuestro curso. ¿Y cómo voy a demostrar estos ingresos? Pues bien, se pueden demostrar con una cuenta bancaria que puede ser del país de origen o puede ser también una cuenta que se haya abierto en España, en la que deberemos mostrar saldo y movimientos, y además es muy importante justificar el origen de los fondos, porque en muchas ocasiones, y dependiendo de la oficina de extranjería en la que presentemos nuestra solicitud en España o dependiendo de la oficina consular, nos pueden pedir acreditar la justificación del origen de los fondos. En el caso de que los fondos no sean propios y que sean de un familiar, en ese caso será el familiar el que deberá justificar que puede aportar esos fondos también con alguna certificación y movimientos bancarios, y además un compromiso que en este caso deberá ser una manifestación hecha ante notario en la que está dispuesto a sufragar los gastos de la persona solicitante durante todo el periodo de estancia y permanencia en España en el cursado de sus estudios. Otro documento fundamental es un seguro privado de salud, preferentemente un seguro de España. No sirven los seguros, por ejemplo, de viajero. El seguro debe ser 5 pagos y debe cubrir en un mínimo de 30.000 euros de cantidad total. Además de esto, necesitaremos nuestro pasaporte completo. En el caso de que lo vayamos a presentar, tenemos que hacer copias de todas las hojas del mismo. Además de esto, y esta es la diferencia entre si vamos a estar por más de 6 meses o menos de 6 meses, deberemos presentar, en el caso de que permanezcamos más de 6 meses por el tipo de curso que vamos a realizar, nuestros antecedentes penales y un certificado de buena salud que debe estar realizado como que justifica que no tenemos ninguna enfermedad infectocontagiosa de acuerdo al Reglamento Mundial de la Salud del año 2005. Muy bien, ¿y cuáles son los plazos de resolución una vez que nosotros solicitamos, tanto en el visado o en el consulado, como si lo hacemos en la oficina de extranjería en España? La ley indica que el plazo de resolución es de 30 días. La realidad indica que muchas veces la resolución tarda más tiempo. Si bien es cierto que pasados los 30 días deberíamos tomar el silencio de la administración como una denegación, esto no siempre ocurre en la práctica y muchas veces simplemente se trata por demoras por sobrecarga de solicitudes a resolver. Entonces debemos ser a veces un poco más pacientes y esperar la resolución y no tomarlo como una denegación presunta. En el caso de que nuestros estudios duren más de un año, se puede solicitar directamente la autorización por hasta un máximo de 2 años. En el caso que deseemos prorrogar, que se nos acabe la autorización y deseemos prolongar nuestra estancia porque los estudios continúan, también podemos solicitar la prórroga y dentro mismo de España. Además de esto, también tenemos la opción de trabajar durante un periodo de 4 horas semanales o 4 horas diarias y 20 semanales, en el que deberemos solicitar la autorización de trabajo correspondiente una vez obtenida nuestra estancia por estudio. Lo importante es que esos estudios tengan algún tipo de vinculación con la elección nuestra de estudio. Es decir, por ejemplo, si yo voy a estudiar un curso de administración de empresas, evidentemente deberé trabajar en algo que tenga relación con el mundo empresarial, por ejemplo. Muy bien, esta es la información más importante que debemos tener en cuenta.
siempre tengamos en cuenta que pueden consultarnos dudas acerca de el trámite en sí. Nosotros dejamos nuestros datos de contacto siempre en cada uno de estos vídeos y con mucha atención les podremos dar toda la información necesaria para futuras informaciones y tramitaciones. Muchas gracias.